¿Dónde está el límite? La pregunta es, ¿dónde está el límite entre la legítima defensa y un asesinato? ¿Dónde está el límite entre vos defenderte de un robo y, por ejemplo, en un lapso de tiempo determinado, que no es instantáneo, salir a buscar al delincuente y transformar la legítima defensa en un caso de justicia por mano propia? Traigo este tema por algo que pasó en Las Heras, en Mendoza, esta semana. Un comerciante al que robaron, comerciante que vio como los delincuentes se escapaban, que los persiguió, los atropelló y mató a uno de ellos. La pregunta es legítima defensa? ¿Hay un exceso en la legítima defensa? Y ahí está la foto del ingeniero Santos, que creo que es el caso testigo cuando hablamos de un episodio así, un episodio que ocurrió en 1990, y está en línea el doctor Eduardo Jerome, que es abogado, quien defendió al ingeniero Santos en, insisto, el caso que marcó a la opinión pública en esa época. Un hombre que estaba cansado del robo, del pasacassette, del estéreo en ese momento, y que persiguió a los ladrones y dio muerte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Cada vez que hay un episodio así, siempre viene a la mente del argentino, por lo menos aquellos que en esa época teníamos cierta edad, lo que pasó con el ingeniero Santos. En este caso, no sé si está al tanto, pero quiero hablar de la legítima defensa, de los presupuestos que se tienen que dar, del tiempo que tiene que pasar entre la acción del delincuente y la reacción de la víctima. ¿Qué ve cuando ve un caso así? Como primera medida, creo que no es muy difícil de entender la legítima defensa. Que se la haya querido desnaturalizar, especialmente en los últimos años, al amparo de doctrinas que son realmente, que defendían más a los delincuentes que a las personas honradas. Entonces se la desarticuló, se la quiso desarticular. Pero la legítima defensa, legalmente hablando, como lo dice la ley, es la defensa no solo de la persona, sino de los derechos de la persona. Los derechos son los derechos a la propiedad de las cosas, porque si no, uno no tendría defensa si lo quieren robar. Entonces, ¿cómo se ejerce esa defensa de la persona y de los derechos cuando viene alguien a querer violarlos, a querer robarnos, a querer matarnos, o lo que fuere? Como primera medida, tenemos que saber puntualmente que el que viene es el delincuente. Uno es la persona que realmente no elige ser la víctima. El delincuente la eligió como primera medida. Segundo, hay un derecho que es el derecho de propiedad, que no está consagrado en la ley solamente, sino que está consagrado en la Constitución, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, etc. Entonces, si es un derecho constitucional, es legítimo que nosotros tenemos nuestra vida y tenemos nuestros bienes y nuestras cosas, es legítimo que los protejamos. Y si alguien nos lo quiere sacar, es legítimo que nosotros nos defendamos y que lo impidamos de cualquier manera con tal de no ser despojados. Porque, vuelvo, el que está alterando el orden natural de las cosas es el delincuente. Ahora, ¿qué límites tiene este derecho de defensa? Y voy un poco a la cuestión que habías planteado recién sobre cuando uno lo corre, etc. Bueno, la legítima defensa está permitida, ¿por qué? Porque la policía, las fuerzas de seguridad, no están en todos lados, en todo momento, impidiendo que se cometan los hechos. Entonces, cuando a mí me roban, no voy a tener nadie que me defienda, me tengo que defender solo. Ahora, si el ladrón
que me roba, se escapa. Yo lo pierdo de vista y se escapó y se fue. Ahí terminó mi ejercicio de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque ya el ladrón desapareció con el objeto robado. A partir de ahí, ¿yo qué paso a ser? Un policía si lo persigo. Claro. Esto es, no lo puedo buscar, ir al día siguiente, encontrar en la casa y ahí matarlo. No, ahí lo que tengo que hacer es hacer la denuncia y que la policía haga su trabajo, o no lo haga. Pero no lo puedo yo en ese momento, porque si uno va y en ese momento, horas después o al día siguiente o 3 meses después, lo encuentra y ahí se toma venganza, precisamente es eso, es una venganza, no es legítima defensa. ¿Hasta cuándo ocurre la defensa? La defensa es cuando me vienen a robar para impedir que me roben. Y si me robaron, para impedir que puedan llevarse las cosas que me robaron. Si yo ataco a un ladrón corriéndolo, como hizo, por ejemplo, este señor en Las Heras, que corrió a los ladrones antes de que se consume el hecho, o sea que hay solución de continuidad, no hay solución de continuidad, se persigue, o sea, el hecho ocurre e inmediatamente se lo persigue. Quiere decir que el hecho todavía no se cometió del todo, no se terminó. Mientras se está ejerciendo el robo, yo tengo derecho a la defensa. No sé si soy claro en Clarísimo. lo que trato de decir. Totalmente. Abro el juego y obviamente preguntan los colegas. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? El doctor Jorge Alfonso. Suscribo totalmente las palabras acá del colega, porque la legítima defensa dura mientras dura el ataque. Una vez que termina el ataque, se acabó la legítima defensa. Lo dijo coloquialmente para que la audiencia pueda entender. Ahora, lo que hay que explicarle a la audiencia, que de víctima a victimario es un segundo, es una milésima de segundo. Pasás de ser víctima a victimario. ¿No está de acuerdo con eso, doctor? Bueno, creo que mientras, como yo les decía recién, mientras no se haya terminado el hecho delictuoso, mientras yo lo pueda perseguir para impedir que se consume, esa es la palabra, no se consumó, porque si lo estoy corriendo, no se consumó, no se lograron escapar. Mientras yo lo estoy corriendo y lo corro en ausencia de la policía, porque no hay policía que lo pueda hacer, lo tengo que hacer yo, ahí sigo ejerciendo la legítima defensa. ¿Cuándo termino? Termino cuando los corrí, los perdí, no están más, y a partir de ahí yo me pongo a investigar dónde están. Ahí se acabó la legítima defensa. Ahí empieza la otra función, que es la de hacer la denuncia y que la policía intervenga. Pero hasta ese momento, mientras hay una posibilidad de que no se lleven las cosas que me robaron, yo no tengo por qué decir, no, ya se escaparon, se están escapando, ya no los puedo correr porque ya no tengo derecho. Sí, tengo derecho a impedir que se consume lo que me robaron. Este es el punto que me parece que hace a la legítima defensa, y que esa es la diferencia entre realmente una persona que se defiende, que siempre hay legítima defensa. Podrá haber un exceso a lo mejor, pero siempre hay legítima defensa cuando una persona reacciona en el medio, antes o después de un robo. ¿Doctora? Sí, buenas noches, doctor. Quisiera saber si en el caso en particular, en este caso en concreto de esta persona que mató a un delincuente, entiende que hubo un exceso, porque entiendo que usted lo ha explicado muy bien, defenderse de algo, de la propiedad, es legítimo, pero ya matar, terminar con la vida de una persona como consecuencia, sea de una defensa, entiendo, no sé qué piensa usted. Sí, te entendí la pregunta perfectamente bien. Hay que analizar con detenimiento por qué la reacción, qué persigue la reacción. Si la reacción persigue una venganza, ahora los corro para matarlos porque me robaron, entonces yo los voy a matar, eso es una actitud. Ahora, si dice yo los corro para recuperar lo que me robaron,
o los corro para tratar de lograr que la policía los detenga, etcétera. Eso es legítima defensa. ¿Cuándo hay exceso en la legítima defensa? Hay exceso cuando yo, pudiendo tener una vía menor, de menor entidad, elijo la mayor a propósito. Por ejemplo, si yo prácticamente ya lo tengo reducido y puedo recuperarlo, a lo mejor dándole un golpe, pero yo lo mato en vez de darle un golpe, pudiéndole dar un golpe porque estaba la persona ya en posibilidades, bueno, yo elegí algo más grave. Entonces allí hay un exceso en lo que yo hice. Podía haberlo recuperado sin haber hecho tanta violencia. Sin embargo, no es un homicidio común y silvestre. No, sigue siendo legítima defensa, pero un caso en exceso. En este caso, que ustedes comentaban, emblemático, que fue prácticamente el primer caso que tuvo así una trascendencia pública de proporciones, que fue el del ingeniero Santos, que, como bien dijiste, estaba harto de que le habían robado en ese momento los autos, tenían un pasacassette que se ponía y se sacaba, y él estaba harto de que le robaran el pasacassette, el estéreo, y un buen día que, estando en un negocio, siente la sirena del auto que estaba estacionado ahí muy cerquita de donde él estaba, y ve que dos ladrones le estaban sacando y se escapaban en un auto el estéreo. Bueno, él subió a su auto, los persiguió hasta prácticamente muchas cuadras, y cuando se pusieron a tiro, el que tenía un arma sacó el arma y les pegó un tiro a cada uno y los mató. Bueno, ese hecho no fue homicidio, ese hecho fue legítima defensa, y los jueces dijeron, bueno, pero fue un exceso, porque no tenía necesidad de haberlos matado, podía haberlos... es difícil, porque podía haberlo lastimado, podía haber hecho que el auto pinchara las gomas del auto. De todas maneras, lo que voy es al punto. Ni siquiera eso fue un homicidio. Eso fue un estado de legítima defensa en exceso. Entonces, creo que hay que darle a la legítima defensa el alcance que tiene, porque es la defensa del ciudadano. No significa permitir la muerte de cualquiera, no. Significa permitirle al ciudadano defenderse, y si se prueba que esa persona actuó en el medio de un robo, como suele suceder, porque ninguna persona que se defiende es un asesino en potencia ni un criminal. Reaccionan de esa manera porque se encuentra en una situación que realmente los desborda. Entonces, esto que precisamente todos los enemigos de las víctimas y amigos de los delincuentes, en una teoría que fue abolicionista del derecho penal, se trataron de forzarse, bueno, se preocupan más cuando alguien se defiende que con los cientos y miles de personas que roban todos los días. Esta es la pura realidad. Doctor, ¿cómo le va? El doctor Delia le habla. ¿Cómo anda? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, usted sabe que hubo muchos casos de legítima defensa. Le voy a contar uno hace muy poquito que usted lo debe saber. El señor de 74 años, jubilado de la policía, que fue a decirle a sus vecinos que bajen el volumen de la música con dos señores más jóvenes, 40 y pico de años, que termina lamentablemente un desenlace que muere uno de los señores que lo prepoteaba a este adulto mayor. No sé si lo recuerda, esto fue en el conurbano. Sí, el que le pega el disparo, Ahora bien, yo siempre digo que en la legítima defensa tiene que haber una exposición por parte de la persona que está vulnerada y que se encuentra en un estado tan crítico y límite que lo obliga a la situación a tener que reaccionar o cuidar sus pertenencias o defender su vida. Entonces, cuando hablamos de exceso, ¿sí? Yo siempre digo, y en los debates orales, hay que ponerse en cada caso en concreto, ¿sí? Porque, como el caso del policía, si no le pegaba el disparo, moría él. Entonces había un estado de legítima defensa porque había un estado de supervivencia personal. Y a veces los jueces o los fiscales, ¿sabe lo que noto? La frialdad de una acusación, y se alejan de la realidad que vive esa persona que se está analizando en un debate oral. ¿Coincide conmigo, doctor?
Inclusive le voy a dar dos ejemplos que son bien nítidos, que van hacia donde usted apuntaba recién. Cuando un juez resuelve estas cosas, muchas veces lo hace en su cómodo despacho, con custodia, no habiendo tenido ningún tipo de problemas que se haya podido sentir en ese lugar, por lo general. Entonces, es una actuación fría, una actuación, podríamos así decir, catedrática de alguien que no está en contacto con la realidad muchas veces. En cambio, cuando es la propia gente, sí. ¿Y a dónde voy? Hubo tres casos emblemáticos prácticamente al mismo tiempo. Hubo un caso de un médico boliviano que en Villar en el Gran Cataldo. Buenos Aires, El doctor Villar Cataldo. Claro. exactamente, Villar Cataldo, que en el conurbano estaba en la puerta de su casa, lo quisieron asaltar y él mató al delincuente. Hubo a los pocos días un carnicero en San También. Nicolás Bilio Yarzún que en, pasó en San Nicolás. exactamente lo mismo. En Zárate, en Y realidad. también para ese tiempo hubo aquí, en Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires, un vigilador particular que le habían clavado 7 puñaladas a un turista Sí, americano. el También. caso Chocobar. Chocobar. Chocobar, exactamente, Ahora. Chocobar. Ahora, ustedes miren la diferente solución que tuvieron estos casos, por lo menos en principio. Chocobar, un juez lo procesó, un tribunal lo condenó y recién llegado a la Corte Suprema logró demostrar que él había actuado dentro de la legítima defensa. ¿Qué actuaron? Jueces de derecho. Y dijeron, no, Chocobar es responsable, Chocobar mató, Chocobar tiene homicidio. Bien, ¿qué pasó con los otros dos que actuaron en provincia y que los juzgó un tribunal con jurado popular? El jurado popular los absolvió. Entonces, acá tenemos el mejor ejemplo. Cuando es la gente la que ve y tiene que juzgar un hecho de esta naturaleza, dice, bueno, yo tal vez no lo hubiera hecho porque no tengo agallas, pero el otro dice, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Y cómo no va a reaccionar de esta forma una persona que...? ¿Por qué? Porque todos son de alguna manera, si no fueron asaltados alguna vez, le pasó a un amigo, a los familiares, etcétera. Entonces, esa es la actitud que tiene el ciudadano común. Claro. Distinta es, como decías, la actitud que tiene un juez que desde su despacho, tranquilamente, fumando un cigarrillo, puede decir, a esta persona la voy a condenar porque cometió un hecho que para mí se fue de los límites. Pero esto es el mejor ejemplo cuando es la gente la que lo vive y la gente la que lo resuelve. Doctor, gracias por estos minutos con prisión preventiva. Un placer hablar con usted. Ha sido un gusto hablar con ustedes también. Abrazo grande. El doctor Eduardo Jerome es abogado, Sí. fue juez Conocidísimo. y además fue el abogado del ingeniero Santos.